Unsain Grupo les ofrece este espacio. La educación a debate hoy. Como saben, contamos con 4 representantes parlamentarios. Hacemos alusión a un planteamiento que hace el Partido Socialista sobre la lista única en las oposiciones. En educación pide un tribunal por especialidad y por lengua. Precisamente la pasada semana nos lo explicaba en este programa la parlamentaria socialista María Chivite. ¿Será posible este planteamiento que hace el Partido Socialista y que de momento apoya Unión del Pueblo Navarro, entre otras formaciones? ¿Será posible? ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de que haya ese tribunal? Vamos a escuchar a diferentes portavoces acerca de la lista única y también a la consejera de Educación y portavoz del Gobierno, María Solana. El informe fue solicitado por Geroa Bai y EH Bildu. Tenían dudas de que la propuesta del PSN se ajustara a derecho, pero los servicios jurídicos del Parlamento aseguran que es legal. Los socialistas piden que en las oposiciones de educación haya al menos un tribunal por especialidad y por lengua. Pues esperamos que Izquierda Ezquerra se mantenga en su posición y salga adelante la ley que, como digo, lo único que pretende es garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública. Una proposición de ley que apoyan UPN y Partido Popular. También Izquierda Ezquerra, que le pide al Gobierno que retire la lista única y abra un proceso de negociación. Mantenemos nuestra posición, ¿no? Nuestro rechazo a esa lista única que anunció la consejera de Educación, porque seguimos teniendo, como no puede ser de otra manera, las mismas dudas sobre su viabilidad y estamos convencidos que cualquier desarrollo de la misma pues, pondría en riesgo la oposición para el 2018. Una postura que no gusta al resto de sus socios, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos, que defienden que lo que es discriminatorio es lo que se ha hecho hasta ahora. Aseguran que la lista única supone igualdad de oportunidades. Que todas las personas tengan la misma opción de presentarse y luego, en función del resultado que hayan obtenido en un único examen, puedan optar a una plaza u otra, pero quienes pueden optar, quienes son, además de castellanoparlantes, euskaraparlantes, tienen capacidad de optar a las plazas en el modelo lingüístico de euskera. Y eso es lo que los castellanoparlantes monobilingües no quieren entender. Geroa Bai presentará una enmienda a la totalidad a la proposición de ley del PSN. El debate de esa propuesta está prevista para este jueves. El Parlamento, en este caso, ha intervenido el Departamento y esa es la conclusión que yo saco. Mañana veremos qué ocurre si se aprueba esta ley. Bueno, decía la consejera portavoz del Gobierno y consejera de Educación, María Solana, que en cierta medida el Parlamento ha intervenido el Departamento de Educación. Nos quedamos también con palabras que expresa el líder de EH Bildu, que plantea la lista única como igualdad de oportunidades para quienes saben castellano y euskera. ¿Qué opinan los diferentes grupos políticos? En este caso, Podemos, Miquel Buil, lista única, a favor, en contra y, sobre todo, ¿qué va a pasar mañana jueves en el Parlamento? Bueno, lo que va a pasar es que Podemos no va a votar a favor de la propuesta de ley del Partido Socialista porque creemos que incide en una división de Navarra, en una Navarra de bloques, en una visión que sigue enfrentando a unos navarros contra otros en base al euskera y que de nuevo se utiliza esta cuestión identitaria para no afrontar los verdaderos problemas de la educación pública. El problema de la educación pública no está en si se hace un examen separado, si se hace un examen juntos, si se valora más o menos el euskera. El problema de la educación pública es un problema de ratios, de inversión, de infraestructuras, es un problema de atención a la diversidad. Todos sabemos que la dificultad social se está aglutinando desde hace mucho tiempo en los centros públicos. Hay que hacer planes para atender a la diversidad dentro de los centros públicos. Hay que mejorar las condiciones de los profesores y hay que tener en cuenta que valorar el euskera como un mérito más, lo único que trae a colación es el que queremos que sean los mejores profesores, los que más conocimiento tienen. No debe ser un derecho no conocer.
lo que se tiene que puntuar es el mérito, la capacidad. Y el euskera, como el inglés, como el castellano, deben ser méritos a tener en cuenta para tener a los mejores profesores en la educación. Se concede igualdad de oportunidades, señor García, y debe haber un tribunal por especialidad y lengua, como ha planteado el Partido Socialista y han suscrito algunos grupos. Efectivamente, compartimos plenamente lo que dice la propia ley del Partido Socialista, que nosotros votaremos a favor. Bueno, nosotros estamos en contra de una lista injusta y discriminatoria, porque efectivamente la lista única lo que hace es discriminar a la gran parte de la población que no sabe euskera, ¿no? Escasamente ese 12%, y por lo tanto lo que se hace es, y así lo reconocían los sindicatos nacionalistas, es favorecer a los euskaldunes. Por lo tanto, no podemos estar a favor de algo que solo favorece a una minoría de nuestra comunidad. Estamos a favor de la igualdad de oportunidades, de no discriminar. Y efectivamente apostamos, ¿no?, porque la educación tenga los mejores profesionales, pero efectivamente valorarlos todos con el mismo rasero, que es lo que no trata de hacer, lo que no hace, lo que no plantea la lista única, ¿no? Porque, insisto, ya se les dio el año pasado doble oportunidad, que los euskaldunes y los que saben euskera, insisto, esa minoría de nuestra comunidad podían presentarse a 2 exámenes, que no se les daba esa oportunidad a los castellanohablantes, que son esa gran mayoría de nuestra comunidad. Por lo tanto, no estamos a favor de una lista única, discriminatoria y que vulnera el principio de igualdad a lo que todos tienen para acceder a un empleo público, y que efectivamente no soluciona los problemas de la educación, sino que crea un conflicto más, y quien está utilizando el euskera, como estamos viendo, para dividir la sociedad navarra es el propio gobierno con cuestiones como estas. ¿El Parlamento ha intervenido, el Departamento de Educación, como dice la titular de Educación? Eso es lo que me parece gravísimo. Yo quería empezar precisamente por aquí. A mí me parece que de todo esto, lo más grave son las declaraciones que ha hecho la señora Solana diciendo que el Parlamento ha intervenido el gobierno. Yo no sé si el gobierno de Navarra todavía no se ha dado cuenta de que está en una institución democrática y que como institución democrática está sometido al control parlamentario, y que además de estar sometido al control parlamentario, el poder legislativo es el Parlamento de Navarra, no es el gobierno. Yo no sé si a la señora Solana y al gobierno de Navarra le gustaría ser un gobierno bananero sin control, pero lo que estamos es una sociedad democrática. Por tanto, es el Parlamento quien elige al gobierno, es el Parlamento quien controla al gobierno y es el Parlamento quien hace las normas que rigen en esta comunidad. A ver si algún día ya se consiguen enterar. Y ahora, entrando al fondo de la materia, pues efectivamente yo creo que esto es un ataque más a las personas que no hablan euskera en esta comunidad, que es un ataque ataques sucesivos los que está propinando este gobierno. Tanto es así que hasta una fuerza de su propio cuatripartito, como es Esquerra, está de acuerdo con nosotros en que esto ya es una vulneración flagrante de los derechos de la gran mayoría de los ciudadanos navarros que no hablamos euskera. Es la lista única, pero también es el decreto del euskera. El decreto del euskera y la lista única que tratan de hacer, que a la administración pública solo puedan acceder a aquellas personas que hablan euskera, cuando en nuestra comunidad solo el 13% de los ciudadanos navarros hablan euskera. Por tanto, el 87% de los ciudadanos navarros no hablan euskera, y con los méritos y las obligaciones que se están poniendo para acceder a la función pública, se está haciendo que en la práctica nadie que no sepa euskera pueda trabajar en la administración pública de esta comunidad. Usted dice que es discriminatorio, desde el gobierno se ha dicho que es discriminatorio lo que ha ocurrido hasta ahora, señor Martínez. Sí, pero mire, Amaya, yo después de oírle al señor Sayas, la verdad es que casi se me van las ganas de hablar, ¿no? Porque oigo tal sarta de mentiras que necesitaría pues los 5 programas que necesitabas tú para contestar a las preguntas del señor Sayas. Y que no tenemos. Una sarta de mentiras absolutas, terribles, en contra de una lengua... Todavía no ha dicho ni una, ¿eh? O sea, habla de mentiras, pero no dice algo que yo haya dicho que sea mentira. Y no argumenta, y lo peor es que no saben argumentar señor lo contrario, Martínez, porque saben que es cierto. ¿En qué miente el señor Sayas? Miente diciendo que todo aquel navarro o navarra que no sepa euskera no va a tener acceso... Hombre, ¿Me va a dejar puntos, terminar, sí, señor Sayas? Muchas gracias. Sí, le va a dejar, señor Martínez. Es mentira, eso es mentira. El euskera, con el decreto de valoración de los idiomas para el ingreso a la administración pública, se valorará. Pero no va a ser un requisito, que es lo que ustedes están intentando hacer creer a la población mintiendo. Y siento enfadarme, pero es que hay mentiras que son intolerables. Y esa es una mentira enorme. Dicho esto, claro que la lista única favorece la igualdad de oportunidades, en la medida en que permite que alguien que sepa euskera
que solo sepa castellano tenga 1 punto, el que tenga euskera tendrá 1,5, el que tenga inglés además 2 y el que tenga inglés alemán 2. ¿Por qué no valoramos alemán, otros tipos de idiomas? ¿No? Pero es que se también valora, se valora. pero es que se valora, señor García, se valora. A mí me gustaría, no se conoce la pero señor García, ahí está el problema, que se valora lo mismo el castellano y el euskera independientemente de la especialidad a la que tú vayas. Que eso es falso. Señor García, se valora. Mire, que la dirigente de su partido, la señora Ana Beltrán, suele decir, es que esto no es una comunidad que no es euskaldun. Efectivamente, esa es la principal ni es diferencia con otras anglófona, comunidades. ni es francófona, ni es germanófona. Y a ustedes todo esto no les molesta. Lo único que les molesta es que el euskera sea valorado. Que sea valorado, no que no sea un requisito. No se valore, No que sea un requisito. Dicho esto, quiero decir otra cosa. Quiero decir otra cosa. Igualdad de oportunidades quiere decir dar las mismas oportunidades a todo el mundo. Y lo que ustedes defienden es castigar el conocimiento, como muy bien ha dicho el señor Will, y discriminar a los vascoparlantes. Y por último, la lista única tiene el apoyo de la mayoría sindical. Bueno, si no tiene la política. No de los docentes. Vamos a ver, que yo le tenía que decir del personal docente no, y lo sabe. Avancemos. De los docentes. La mayoría sindical del personal docente no la tiene. De los docentes. De los docentes. Vamos a salir La mayoría adelante. sindical sí, de los docentes no. De los docentes. Señor me gustaría de la mayoría, he dicho que tiene entiendo que no vamos quiere a ver, beneplácito de la mayoría sindical. Mayoría de la mayoría sindical docente, les pido por favor no, silencio en este momento. Señor Sayas. Mire, ha dicho el señor Martínez que no entiende cómo yo puedo decir esas mentiras, dice él, de que el euskera no se impone. Sí se impone, señor Martínez, y ahora me va a escuchar usted a mí. En el momento que al euskera en la Ribera se le da, por ejemplo, 2,8 puntos, por ejemplo, si cogemos la última convocatoria de enfermería y hiciéramos la comparación, y a tener un doctorado se le da 1 punto, y a tener un máster, sí, señor Martínez, esto es verdad. Y se le da a tener un máster, se le da 1,5 puntos, y cuando vemos que el euskera se valora más que tener un máster o que tener un doctorado junto, o que se valora más que tener 0,75, que tener 10 años de experiencia profesional fuera de la administración pública, por ejemplo, desarrollando tareas de enfermería, ¿qué pasa? Que al final, en un concurso se está valorando mucho más el euskera que la especialización. Pero eso tan solo en la Ribera. Si hablamos a la zona mixta, el porcentaje del euskera se multiplica por 2. Y si nos vamos a la zona vascófona, el que no sepa euskera que se olvide de trabajar en la administración, porque es imposible. Señor y eso Willy. es así. Estos y son datos, los datos del decreto. Si no se lo sabe, se lo lee. Pero es que además, señor, mire, igual usted no se lo ha leído, pero yo sí. El artículo 25.2 del decreto del euskera dice una cosa, y es que cualquier puesto de la administración que esté en contacto con el público podrá ser decretado como bilingüe, es decir, el euskera o se sabe o no se puede uno ni concursar. Podrá ¿Eso qué ser significa? Que hay una puerta como... a que cualquier puesto de la administración pueda ser bilingüe, y eso lo han hecho ustedes con un decreto. Señor Will. Llevamos años y años y años de represión pura y dura del euskera. Hay que equilibrar para que la diversidad de Navarra sea reflejada y sobre todo sacar del conflicto una cuestión que creo que todos queremos, que es el euskera. Hay que sacarlo de donde lo tenemos metido. Ahora estábamos hablando de las listas de educación, que hablamos de profesionales de la enseñanza, y nos vamos a hablar de otras cuestiones, de enfermeras, bueno, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Nosotros hemos propuesto un periodo de transición, como cuando se exigió el CAP, para mejorar la calidad también de los profesores, un periodo de transición para acabar llegando a una lista que integre como un mérito más al euskera. Y esto no es ir contra media Navarra ni atentar contra la Ribera, no, esto es proponer que los profesores que tengamos sean bilingües, trilingües, cuatrilingües, los mejores de toda Navarra. El mismo rasero para todo el mundo, señor García, el mismo rasero, no dos listas separadas. El mismo rasero es puntuar los méritos y la capacidad. No. Mira, yo creo que hasta a ustedes les generaba duda. Lo cierto es que evidentemente les ha costado mucho decir estaban a favor o en contra, y efectivamente las dudas que se plantea. Es más, igual alguno de sus parlamentarios nosotros no hemos está apostado por un periodo de transición única, y sobre todo por un periodo de transición, de favorecer a aquellos que hablan única y exclusivamente, que es lo que se trata de hacer con la lista única, favorecer el euskera. Por lo tanto, seguía más por la ideología que por los intereses de la propia educación, y lo estamos viendo, no solo en educación, en materia sanitaria, es que en todos los ámbitos siguen agarrados a la bandera. Por la ideología más allá de las necesidades este discurso que están utilizando ustedes, en fin, aparte de las mentiras, a mí me recuerda aquello de que ¿tú qué prefieres? ¿Un médico bueno o un médico euskaldun? Una pregunta que solo se la puede hacer una mente enferma.
No, la gente valora que sean atendidos. Un médico bueno o un médico euskaldun. Claro. Pues todos queremos un médico bueno y desde luego yo, si además es euskaldun... Efectivamente. ¿Ya lo has dicho? dicho? Terminar, sí, si además es euskaldun, medio puntito más. Pero ustedes, sí, pero independientemente de ustedes en la Ribera hay gente que habla euskera, hay niños que hablan euskera. ¿Qué porcentaje? No me importa, aunque solo haya uno, también tiene derecho a dirigirse a la administración en euskera. He dicho derecho a dirigirse a la administración en euskera. Y estaba hablando yo y me han interrumpido los dos, como siempre, porque ya saben ustedes cómo se comportan, ¿verdad? Vamos a dejar como dictadorzuelos. Bueno, dictador, señor Martínez, ustedes quieren seguir con el debate. Las palabras de que el Parlamento interviene el Departamento de Educación. Eso sí, que quizás cerramos aquí la tertulia, pero antes de marcharnos queremos también abordar brevemente, pero sí pedir opinión a las 4 fuerzas hoy representadas aquí por unas palabras pronunciadas por el parlamentario de Podemos al Lugo, Carlos Couso, que vamos a recordar y que han tenido repercusión crítica en formaciones, agrupaciones, fundaciones o empresas que trabajan en pro de la discapacidad. Lo vemos. Esta fue la declaración hecha por el parlamentario que generó el enfado de Anfasita Subinsa. Se estaba refiriendo al Navarra Arena. Para este gobierno es como ese hijo que nace tarde cuando ya nadie le espera, y encima nace tonto y los padres no tenían preparada una habitación para él y no se sabe muy bien qué hacer, pero hay que alimentarlo y hay que darle una educación para que no te salga un delincuente y al final te salga mucho más caro. Anfas y Subinsa manifestaban su total rechazo a esas palabras. Consideran que ahondan en la discriminación de las personas con discapacidad y echan por tierra los esfuerzos realizados por entidades navarras que trabajan por la inclusión social. El parlamentario ha aprovechado su primera intervención en el Parlamento para pedir perdón. No era mi intención, como ellos mismos dicen en su comunicado, dando por hecho la falta de intencionalidad por parte del señor Couso, pero sí se han considerado agraviados en algún momento. Yo no tengo por menos ni por más que reconocer pues que no estuve afortunado y pedirles disculpas. Anfas y Subinsa habían exigido la rectificación del parlamentario por un comentario que calificaron de desafortunado. Miquel Buil es compañero de Carlos Couso en Podemos. Señor Buil. Bueno, pues efectivamente es un comentario desafortunado que inmediatamente Carlos rectificó y a ver, cuando una persona trabaja mucho y está todo el día en comisiones, es fácil que en algún momento dado meta la pata. Yo quiero reconocer el magnífico trabajo que lleva a cabo Carlos Couso, sin, desde luego, es disculpar estas palabras que él mismo ya ha disculpado. Pero bueno, el comentario es desafortunado y ahí nos tenemos que quedar, en que se ha disculpado y en que lo han reconocido las fundaciones y las asociaciones que se quejaron, han reconocido que esa disculpa es efectiva. Sí, yo solo quiero añadir una cosa a eso que dice el señor Buil. Y es que efectivamente yo creo que es una metedura de pata, que son unas palabras desafortunadas, que además se ha pedido disculpas, pero sí que yo quiero hacer un análisis, y es que a veces no se mide a todo el mundo con el mismo rasero, y que cuando quien mete la pata es de otros partidos políticos, se llevan a la mesa declaraciones institucionales, se les pide la dimisión de esa gente. Bueno, pues exactamente igual que el derecho que tienen ustedes a meter la pata, también hay otros partidos que a veces meten la pata, y ustedes, sin embargo, no son tan condescendientes. Señor García. Efectivamente, ¿no? Yo creo recordar que en esta misma legislatura una situación similar, quizás de menor grado desde mi punto de vista, ¿no? Y que efectivamente fue el cuatripartito quien llevó a la mesa de junta una declaración institucional y una reprobación de uno de los parlamentarios. Nosotros aceptar, como debe de ser, ¿no? Pues estas disculpas, y quien tiene que aceptarla en este caso son aquellos a los que hace referencia el señor Couso en este caso, y que fue un comentario, una intervención en su totalidad pues desafortunada. Que bueno, yo lo que pido es que al resto de grupos que no están formando parte del cuatripartito pues se les mire y se les valore en cuestiones como estas pues por el mismo rasero. Y efectivamente la carga de trabajo es lo que... Yo creo que Carlos metió la pata y la verdad es que bueno, en cuanto ha podido ha rectificado. Yo creo que eso, pues en fin, ni le honra ni le deshonra. Todos metemos la pata, todos, en fin. Y es verdad que esta vez quizás pues la metedura de pata de Carlos pues fue de una, no sé, de una intensidad mayor. A mí, oyéndoles a mis compañeros, no sé, yo lo que
Lo que sí me gustaría, y yo soy el primero en que no lo hace, es en enfriar un poco el nivel del debate que tenemos tanto en el Parlamento como aquí, como en la Muga, ¿no? Al final, a los demás dictadores se enfría difícilmente, ¿eh? Al final todos nos calentamos, todos, y por eso he hecho referencia a mí mismo, no he dicho dictadores, he dicho que actúan como dictadorzuelos, que es distinto. Creo que, y yo he venido diciendo esto en el Parlamento muchas veces, que tenemos que intentar enfriar la acritud de los debates que tenemos. En fin, yo espero que sea una realidad al final por lo menos al final de la legislatura. Bueno, pues ya ven que ustedes valorarán, ¿no?, la complicación del debate por la intensidad también en la defensa de las diferentes posturas y los argumentos esgrimidos por los representantes de 4 fuerzas en el Parlamento de nuestra comunidad. Yo creo que nos ha quedado claro la opinión de las 4 formaciones hoy presentes aquí en relación con la lista única de educación, de las oposiciones de educación, también acerca de esas declaraciones desafortunadas del parlamentario Carlos Couso y todo lo que ha tenido que ver con el Navarrómetro, con ese informe que encarga el Parlamento y en el que opinan los ciudadanos navarros. Gracias a los 4, señores, por estar aquí, por acompañarnos. Ya les deseo unas felices Navidades. Igual, aprovechamos a felicitar las Navidades. Y a ver mañana cómo les va el pleno del Tanto Parlamento. tiempo sin verte. ¿De acuerdo? Habrá ocasión para encontrarse, ¿no? ¿No crees, señor Martínez? Espero que sí. Posiblemente. Me encantaría. A verles. Gracias de verdad, señor bien, Buis, gracias. señor García, señor Sayas, señor Martínez. Nosotros seguimos después de una pausa con otros temas y en este caso con temas sociales. UNSAIN Grupo les ha ofrecido este espacio.